Hola, soy Enrique Arjona. En este vídeo os voy a explicar la norma de registro y valoración 21 del Plan General Contable, que se denomina operaciones entre empresas del grupo. Algo que puede parecer una combinación de negocios de la norma de registro y valoración 19ª puede que no lo sea, puede que sea una operación entre empresas del grupo y por tanto tendríamos que aplicar la norma de registro y valoración 21. Para eso, lo primero es definir qué se entiende por empresas del grupo a efectos de esta norma 21. Se entiende por empresas del grupo aquellas en las que existe un control directo o indirecto superior al 50% en el sentido en el que se expone en el artículo 42 del Código de Comercio. Esto significa, por tanto, que una empresa que participa o tiene acciones sobre otra en más de un 50% es un control directo y por tanto ambas son empresas del grupo, o puede también que exista una participación indirecta porque, por ejemplo, tenemos dos empresas dominadas por una tercera empresa que tiene el 100% de participación sobre esas dos, con lo cual esas dos se consideran indirectamente participadas entre sí. Es el caso de las denominadas sociedades hermanas. Pues bien, una vez tenemos definido que las empresas que participan en la operación son empresas del grupo, lo segundo es ver qué dice la norma. Esta norma de registro y valoración 21 nos viene a confirmar que cuando la operación que se está realizando entre operaciones del grupo es una operación que contiene un negocio, deben aplicarse las normas especiales que contiene esta norma 21 y no las normas generales que se contienen en el resto de normas del Plan General Contable. Por tanto, lo que tenemos que analizar es si se trata o no se trata de un negocio esa operación. Un negocio es aquel elemento o conjunto de elementos que por sí mismo son capaces de generar rendimientos económicos. Además, nos dice la norma 21 que en el caso en el que se trate de activos financieros, instrumentos de patrimonio, es decir, participación en otra empresa, acciones o participaciones, si esas acciones o participaciones hacen que tú tengas el control sobre esa empresa participada, esas acciones o participaciones también se van a considerar un negocio. Una vez, por tanto, hemos definido que se trata de empresas del grupo y que se trata de un negocio, entonces podemos aplicar las normas particulares de la norma 21. Entre esas normas particulares está precisamente la regulación de las operaciones de fusión y escisión. Pues bien, en este caso, estas operaciones que con carácter general se valorarían por el valor razonable de los elementos adquiridos de acuerdo con la norma de registro y valoración 19, como ya hemos estudiado, si se aplica la norma 21, se van a valorar por el valor contable que tenían los elementos en la sociedad adquirida o la sociedad transmitente y no por el valor razonable de los elementos en ese momento. Por tanto, esto tiene una consecuencia muy importante. ¿Cuál es? Que no se va a poner de manifiesto ningún fondo de comercio porque no se va a poner de manifiesto ninguna diferencia. Con lo cual, por tanto, concluimos que se aplica valor contable cuando no existe cambio de control. Es decir, si una empresa es del grupo, es porque controla o es controlada por otra empresa. Por lo tanto, cuando entre ellas se produce la transmisión de un negocio y entre ellas, por tanto, existe previamente un control, esa adquisición del negocio no supone un cambio de control sobre el mismo, con lo cual lo que nos encontramos es que no hay cambio de control, algo que es fundamental para poder aplicar esta norma 21 y que nos saca de la norma 19 donde sí había un cambio real de control. Por tanto, la regla general de las fusiones y escisiones es que en estos casos vamos a aplicar valor contable de los elementos adquiridos. Por tanto, la sociedad que recibe los elementos que integran ese negocio, activos y pasivos, estos se van a valorar por su valor contable y no por su valor razonable, con una excepción a nuestros efectos del examen. Si en un enunciado, en lugar de darnos los valores contables, nos dieran los valores que resultan de las cuentas anuales consolidadas del grupo, vamos a registrar los elementos recibidos por esos valores consolidados y no por los valores contables. Esto es una excepción porque ya sabéis que en nuestro examen no nos entran las cuentas anuales consolidadas y por tanto no tenemos que aprender a calcular esos valores consolidados. Pero sí es importante saberlo porque si nos lo dan hecho, sí que tenemos que dar de alta los elementos que han sido objeto de transmisión por esos valores consolidados. Con lo cual,
Para cerrar este tema, me gustaría, por tanto, señalar que lo más importante es poder distinguir entre si se aplica la norma 19 o la norma 21. Y para eso es muy importante tener que distinguir dos conceptos. Uno, qué es empresa del grupo y dos, qué es un negocio. Muchas gracias.